Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Y esta noche quiero invitarle a que abra su Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 10, verso 12. Y vamos a hablar de algo que de repente, más de alguna vez lo hemos dicho. Yo le pregunto esta noche a usted, pero trate de recordarlo. Le ha dicho a Dios el día de hoy: te amo, Señor. Solo recuérdelo si usted lo ha dicho, no diga amén, pero ha tenido usted el momento para decir: te amo, Señor, te amo. Y empieza usted a expresar esa frase, y la pregunta sería: ¿por qué decirle a Dios te amo? La incógnita o el por qué algunos dicen: ¿por qué tenemos que amar a Dios? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. O sea, Él es la esencia del amor. Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos de que Dios tiene un amor, el cual se conoce como el amor ágape. Un amor limpio, un amor desinteresado, un amor que no tiene egoísmo, un amor limpio. Y ese mismo amor, con ese mismo amor, Dios quiere que usted y yo le amemos. Cuando hablamos de esto, algunos corren a la iglesia porque tienen miedo de morir. Otros corren a la iglesia porque estoy enfermo y necesito un milagro de Dios. Otros corrimos a la iglesia cuando vino la pandemia, pero cuando ya tuvimos libertad, entonces no corrimos a la iglesia, sino que nos fuimos de la iglesia. Sin embargo, a través de la Escritura nos damos cuenta de que Dios está poniendo o recalcando que usted y yo tenemos que amar a Dios. De tal manera que es tan interesante que cuando se escribió este libro, a mí me llama la atención lo que se dice. Ahora pues, Israel, la iglesia espiritual, la iglesia del Antiguo Testamento, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? O sea, Dios demanda algo. Usted y yo a veces venimos y oramos y le traemos una lista de peticiones y quiero esto, quiero aquello, dame una respuesta aquí, dame una respuesta allá. Pero Dios también está pidiendo algo de nosotros. La pregunta es si nosotros estamos dando respuesta o estamos cumpliendo lo que Dios está pidiendo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y mire, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Si usted ve en síntesis de ese versículo y usted extrae la esencia de ese versículo, Dios está pidiendo varias cosas. Pero si usted y yo amamos a Dios, se nos va a hacer fácil poder cumplir lo demás. El problema está en que de repente, hermano, nos equivocamos cuando hablamos de amar a Dios. Nos equivocamos porque de repente creemos que le amamos, pero si nos evaluamos, si nos damos cuenta cómo está nuestra vida espiritual, y yo puedo decir si amo a Dios o realmente estoy alejado de Dios, o amo a Dios cuando me conviene. El amor a Dios, estamos hablando, debe ser permanente. Dijimos que es un amor desinteresado, es un amor limpio. Ni siquiera el mismo infierno debe movernos para poder amar a Dios. No debe ser ese el miedo, no debe ser ese el temor, no debe ser esa la incertidumbre, sino que debe de haber en nuestra vida ese limpio interés de amar a Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Es limpio. Cuando usted lee Juan capítulo 13 en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no importó la condición.
Dios no preguntó cómo eres, te portas bien, tienes religión o no tienes religión. Dios sencillamente nos amó y envió a su Hijo. En otras palabras, el único ser que me ama tal como soy es Dios. Y muchas veces nosotros decimos amar a Dios. Pero la pregunta entonces esta noche es que cada uno podamos formularnos y decir, ¿realmente estoy amando a Dios? Y lo puedo yo demostrar realmente que amo a Dios. Muchos dicen, amo a Dios, amo a la iglesia, pero no están en la iglesia. Amo a Dios, pero una vez al mes me acuerdo de pedirle cuando tengo una necesidad. Dios nos amó sin condición. Dice la Escritura en Marcos capítulo 12, en el verso 30, para que desarrollemos esta parte de la Escritura. ¿Cómo pide Dios que lo amemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo Dios quiere que se lo demostremos? Pues dice, si usted tiene una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, se va a dar cuenta que quien está hablando aquí es Jesús. Y mire lo que dice, y amarás al Señor tu Dios. Esa es una I de continuidad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si usted ve, Dios está involucrando todo. Aquí es todo o nada. Aquí es todo o nada. Y Dios específicamente está hablando de áreas de mi vida, de su vida. ¿Por qué decimos que Dios está hablando de áreas de su vida y de la mía? Porque Dios está diciendo que debo de amarlo con todo el corazón. Y no estamos hablando del corazón de Dios, estamos hablando de su corazón, de mi corazón. Y lo que estamos tratando de decir, cuando hablamos del corazón, hablamos de ¿qué? De la esencia de nuestra vida. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de nuestra vida. Recuerda lo que dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, cuando Dios está diciendo que lo amemos con todo el corazón, Dios está diciendo que debo amarlo con toda mi vida, que debo amarlo con toda mi fuerza, con toda mi energía, que debo de amar a Dios, si cabe la expresión, con cada latido del corazón. Que yo debo adorar a Dios con todo mi ser, recordando que el corazón se encarga de latir para enviar sangre a todo nuestro organismo. Eso quiere decir entonces que yo debo adorar a Dios. Yo debo, cada parte de mi cuerpo, todo mi ser debe estar conectado. ¿En qué? En amar a Dios. No es de 7 a 9. No es el miércoles ni el sábado. Debe ser siempre. Entonces dice Dios, ámame con todo el corazón. Eso quiere decir todo mi ser, toda mi vida, cada latido. Me debe mover para estar en contacto con Dios, recordando que soy un ser vivo, un ser creado por Dios, y que todo mi ser debe estar amando a Dios. Pero luego dice también que debo de amarlo con toda mi alma. Y ahí tenemos un punto de vista a favor y uno en contra. Unos dicen el alma es mala, el alma nos lleva a pecar, el mal, y empiezan comentarios que de repente quieren a uno ponerlo en duda. El alma es el asiento de todas nuestras emociones. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Pero esa alma tiene que entrar en contacto, en relación con Dios. ¿Para qué? Para que esa alma, aunque busque pecar, debe honrar y adorar a Dios. Ahora, ¿cómo se da eso? Bueno, cuando hablamos de que debemos adorar a Dios con nuestra alma, eso quiere decir
Yo no sé si usted las trae o las deja con candado en la casa o en el cuarto, pero eso quiere decir que cuando yo amo a Dios, se involucran mis sentimientos y mis emociones. Está aquí conmigo. Y entonces, bueno, ¿acaso entonces algunos comentan y dicen, entonces si cantamos una canción, eso es emocionalismo? Si levanto las manos, eso es una emoción, no me edifica. Pero Dios está diciendo, ámame con toda tu alma. Y cuando usted va a buscar el alma, es el asiento de nuestras emociones. Así como hay gozo, hay tristeza. Así como hay fuerza, hay debilidad. Así como hay una enorme de cosas positivas, también hay negativas. Pero cuando amamos a Dios, aprendemos a superar una enorme cantidad de cosas negativas en nuestra vida. Y entonces tenemos dificultades con las emociones. Algunos vamos y eso de adorar a Dios, o eso de levantar las manos, o eso de cantar, o eso de aplaudir. Y no me estoy refiriendo a desorden, no. Me refiero a que usted y yo sintamos lo que estamos dándole a Dios. Y muchas veces vamos a la iglesia, nos dormimos, mensajeamos, entramos, salimos, comemos. Y entonces, ¿dónde está lo que yo voy a demostrar que amo a Dios? Con todo mi corazón, pero también con toda mi alma. Es decir, mis sentimientos y mis emociones están ahí involucradas. Cuando hablamos de sentimientos, ahí hay negativos y positivos, y no se los puedo decir todo porque son muchísimos si usted lo busca, pero dentro de los sentimientos existe el humor, la alegría, la compasión, el gozo, la esperanza. Pero cuando hablamos de sentimientos, los sentimientos nos llevan a la emoción, y dentro de las emociones tenemos el anhelo, el interés, la alegría, la risa o el lloro. Y entonces podemos decir que los sentimientos se manifiestan a través de las emociones. Yo siento y la emoción se manifiesta. Es como cuando a usted le dan un regalo. ¿Cómo se siente? Siente un sentimiento especial, ¿verdad? ¿Y cómo manifiesta ese sentimiento? Con una emoción. ¿Cómo? ¿Una sonrisa? ¿O una lágrima? Y si nosotros amamos a Dios, entonces, ¿qué impide que levantemos nuestra mano, que cantemos, que lloremos o que riamos ante su presencia? No impide nada. Lo que pasa es que nos hemos vuelto cristianos un poco temerosos, un poco reservados, y nos hemos olvidado de darle a Dios toda nuestra alabanza y adoración. No hablo de desorden, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces nuestra alabanza, nuestra adoración debe ser también dentro de eso, el orden para la honra y la gloria de Dios. Pero también dice que debemos amar a Dios no solamente con nuestro corazón, no solo con nuestra alma, sino también con nuestra mente. Y eso nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Cómo voy a adorar a Dios con mi mente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo lo voy a demostrar? Bueno, la mente es dada por Dios, y esa mente, hermano, es el entendimiento que Dios nos ha dado. Es la capacidad de pensar, es la capacidad de razonar, es lo que dice Romanos 12, que tenemos el culto racional. Entonces voy a pensar, voy a razonar lo que le estoy dando a Dios. ¿Por qué eso? Porque hoy hay muchas cosas
que se parecen al cristianismo, pero no son cristianas. Usted va y escucha un montón de música que parece que es cristiana, pero no es cristiana. Se oye bonito, pero no es lo bonito. Estamos hablando de la adoración que le damos a Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Como yo voy a amar a Dios, lo que voy a pensar de Dios, lo que voy a decirle a Dios, lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios no solamente con mi corazón, no solamente con mi alma, sino también con mi mente. Y la mente Dios la ha puesto y marca la diferencia en muchas cosas. ¿Como cuáles? Por favor, acompáñeme y vea lo que dice el Salmo 32 en el verso 8 y el verso 9. Dije Salmo 32 en el verso 8 y en el verso 9. Y mire, dijimos que debemos amar a Dios con la mente. Dijimos que es la mente, la capacidad de pensar, de razonar. Y dice, te haré entender. Dios está diciendo eso, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira el deseo de Dios para usted y para mí. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere guiarnos, pero mire lo que dice el verso 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Se lo traduzco, no tienen mente entonces. ¿Por qué? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Usted cree que es porque están razonando y pensando que se acercan? No. Entonces Dios dice, no quiero que seas así, no quiero que actúes así. Te he dado una mente para que pienses, para que razones, para que analices, y con esa mente yo también debo de amar a Dios. Es decir, cada pensamiento que viene a nuestra vida que lleve como fin amar a Dios. ¿Sabe, hermano? Muchas veces se nos olvida cada día ponernos a cuenta con Dios. Y se nos olvida, quizás yo no he ido a tal lado como para decir que pequé, pero con un pensamiento malo ofendemos. Y vale la pena, ¿por qué? Venir al altar a pedir perdón. ¿Por qué? Porque esa mente Dios me la dio. ¿Para qué? Para amarlo sobre todas las cosas. Y no dice con un pedazo de mente, dice con toda tu mente. Entonces, cuando usted y yo venimos a adorar al Señor, nuestra mente tiene que estar involucrada en la adoración, en la alabanza, en la enseñanza, en la oración. Todo debe estar involucrado. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 14 en el verso 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 14 en el verso 15, Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, le dice lo siguiente: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, sabiendo lo que estoy haciendo, entendiendo lo que estoy haciendo. Y luego sigue diciendo, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. No es cantar por cantar, no es decir por decir, sino que yo debo saber qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que estoy haciendo. Y entonces no podemos mencionar, o usted ya sabe algunas canciones que salen ahí raras, ¿verdad? Y uno dice, eso no es. Bueno, si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, si usted y yo amamos a Dios con nuestra mente, entonces vamos a tener ¿el qué? Esa capacidad de discernir y de saber lo que hacemos y que lo que pensamos y que lo que hacemos también debe honrar a Dios. El aspecto importantísimo también es que dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza. Y cuando hablamos de que Dios está pidiendo que lo amemos con toda nuestra fuerza, es la determinación constante. Es decir, voy a usar mi energía, voy a usar mi fuerza. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para amar a Dios, para demostrar que amo a Dios.
Y eso involucra que yo voy a amar a Dios aunque tenga un obstáculo enfrente. Voy a usar la fuerza para quitarlo. O voy a usar la fuerza para resistirlo. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios con toda mi fuerza. Muchas veces nos volvemos débiles y de primas a primeras dejamos botado a Dios. Y se nos olvida que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me voy a levantar y voy a ir, voy a hacer, voy a amar, voy a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también con todas tus fuerzas. Entonces debemos pensar esta noche o preguntarnos si amamos a Dios. Posiblemente, yo le pregunté al inicio que si usted le había dicho hoy, Dios te amo, Jesús te amo, Jesús, Espíritu Santo te amo, gracias por estar conmigo. Porque cuando hablamos de amar a Dios, debemos recordar que no solamente involucra un horario o una parte de mi vida, involucra todo mi ser. Cuando usted lee primera carta a los a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23, y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios no solamente tiene interés en su alma, Dios no solamente tiene interés en su espíritu, Dios tiene interés en todo nuestro ser. Aunque tengamos dificultades, aunque tengamos defectos físicos, aunque no tengamos el físico que de repente deseamos, pero Dios tiene interés en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y todo debe ser propiedad de Dios. Otro aspecto que usted y yo debemos considerar con relación a nuestro amor hacia Dios es lo que dice Romanos en el capítulo 12, en el verso 1. Me llama la atención ese texto porque usa frases donde ya no es un animal el que yo voy a traer a ofrecerle a Dios, sino mi propio cuerpo, mi propia vida. Vea lo que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Su cuerpo, el mío. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y mire, me encanta lo que dice al final, que es vuestro culto racional. No es a lo que me salga. No es por aquí me tiro y por a ver a dónde caigo. No, es sabiendo lo que yo estoy haciendo. Es conociendo lo que yo estoy haciendo. Y aquí, ¿por qué utiliza esa frase? Bueno, en el Antiguo Testamento usted vivía allá en la montaña y el templo estaba en la zona, entonces desde la montaña yo traía mi oveja o la ofrenda que yo traía y la llevaba hasta Jojona para ofrecerla. No era yo el que me iba a ofrecer, sino que ofrecía la oveja o la ofrenda que traía y la entregaba ahí en ofrenda a Dios. Ahora no. Ahora es usted y soy yo los que debemos darnos a Dios como ¿qué? Como ofrenda agradable. ¿Y qué es agradable? Algo placentero, algo satisfactorio, algo que llena los requisitos donde me hace sentirme bien. Ese debe ser nuestra actitud. No apresurado, no venga a la carrera, no venga molesto a la iglesia, no venga con un montón de... Sí venga con cargas, pero trate de dejarlas por ahí, junto a la cruz de Jesús,
y trate de salir diferente, transformado. ¿Por qué? Porque vengo a ofrecer mi cuerpo y lo voy a ofrecer como un sacrificio vivo, pero es santo y es agradable. ¿Y por qué vivo? Porque esa es la vida de Dios en mí. Porque mi vida le pertenece a Dios. Entonces voy a dar todo lo que tengo para Dios. Ahora, cuando hablamos de sacrificio agradable a Dios, hay dos textos que me llaman la atención. A veces es fácil darle a Dios cosas que sean fáciles, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, ¿cuántos cultos hay en el templo? Bueno, hay 4 cultos, hermano. Es mucho culto, hermano. Voy a tener que clasificar. Voy a ir una vez al mes. 1, 2. ¿Y cuántos cultos hay en la semana? Hay 4, hermano. Mire, voy a perderme 3 y voy a agarrar 1. ¿En cuál salen más temprano? El de tal día. Pues a ese voy a ir. Está buscando su comodidad. Estoy buscando lo que a mí me agrada. Estoy buscando lo que a mí me conviene. Entonces la pregunta es, ¿a dónde está el sacrificio? ¿A dónde está mi esfuerzo? Estoy en la universidad, pero tengo que ir a la iglesia, tengo compromiso, tengo que estar ahí. Me voy a desvelar después del culto, tengo que ir a hacer tareas, o tengo que hacer esto o lo otro. O tengo un trabajo pendiente, lo voy a suspender porque tengo un compromiso con Dios en su casa. Eso significa parte de un sacrificio. Vea esto. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas, si no me equivoqué, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, en el verso 24, y luego saltamos a segunda de Samuel 24. Dije primera Crónicas, primer libro a los Crónicas, capítulo 21, en el verso 24. ¿Lo encontró? Miren la expresión que dijeron estas personas. Luego compara lo de Samuel. Y dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por un precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Subraya esto. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Es decir, lo que le voy a dar a Dios con sacrificio, pero va a ser lo mejor. Amén. Los muchachos vienen y ensayan aunque sea la misma canción, ¿verdad? Pero ellos quieren dar ¿qué? Lo mejor, aunque la canción ya se la sepan. Entonces yo voy a dar a Dios alabanza y adoración porque le estoy demostrando que lo amo. Entonces voy a usar mis manos para adorar a Dios. Voy a usar mi garganta para ofrecerle ofrenda agradable a Dios. Lo voy a hacer, me voy a sacrificar, me cuesta, voy a tener que dejar mi trabajo un par de horas porque tengo un compromiso importantísimo, estar en la casa de Dios. Pero hoy, hermano, por cualquier perico de los palotes, dejamos de ir a la iglesia. Yo sé que todos tenemos más de algún compromiso. Situaciones de salud, situaciones familiares, más de alguna situación de trabajo. Pero creo que no se debe de sentir bien cuando se quedó en casa, pudiendo estar en la casa de Dios. ¿Dónde está el sacrificio entonces? ¿Dónde está el que yo amo a Dios con todas mis fuerzas? Aunque me siento débil, aunque esta enfermedad me tiene un poco truncado, pero voy a ir. ¿Por qué? Porque tengo fuerzas. Y voy a demostrar con mis hechos que amo a Dios. No solo eso, otras cosas más. Dije Samuel, ¿verdad? Si me acompaña. Dije 2 de Samuel 24. Este texto me gusta un poco más porque está como más claro. Y se lo recomiendo, llévelo ahí en su corazón. Pero si no lo he encontrado, aquí lo tenemos. Y el rey dijo a Arauna, no,
si no por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Está conmigo, hermano? ¿No lo escuché? No ofreceré a Jehová holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Le costó. Le costó. Dicen que las cosas que fácil llegan, fáciles se van. Ese es un dicho popular. Pero si le vamos a dar a Dios algo, tiene que ser lo mejor. Amén. Eso es como darle a Dios nuestra juventud. ¿Eh? O todavía cuando estamos ahí medios fuertes y le damos nuestra vida a Dios. No que los viejitos no pueden venir, ¿cómo no? Sean bienvenidos también. Pero ya nos cuesta caminar, nos cuesta aplaudir, nos cuesta cantar, nos cuesta caminar para la casa de Dios. Y si lo llevamos a misión de evangelismo, entonces también tenemos que llevarlo de la mano, cuidarlo. Bueno, hay que cuidarlo siempre. Pero Dios está hablando de que hay un esfuerzo, hay un sacrificio, hay algo que me cuesta, hay algo que marca mi vida, hay algo que marca la diferencia. ¿Y por qué? Porque amo a Dios. Entonces nada es fácil. Entonces cuando hablamos de ese amor, mire qué interesante. Jesús quiere saber si lo amamos. Él quiere saber. Ahora, ¿lo sabe Jesús? Sí lo sabe. Pero ¿qué le pareciera si nos pasara la experiencia de Pedro? ¿Eh? Que Jesús se paró frente a él, desayunaron tranquilamente, estuvieron en la orilla del mar comiendo pescado y después Jesús lo enfrenta. Vea lo que dice Juan capítulo 21 en el verso 15 al 17. Juan capítulo 21 versos 15 al 17. Y mire qué interesante. Aquí aprendemos una lección muy importante. Vamos a leer corrido. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, pregunta que vale 100 puntos. ¿Me amas más que estos? Imagínese usted a Jesús parado frente a usted o frente a mí y diciendo: ¿me amas? Y entonces le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dijo: pastorea mis ovejas. 17. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya era dudoso, ¿verdad? Y Pedro se puso triste porque le dijo la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Ante Dios no tenemos nada oculto. Dios conoce la realidad de nuestra vida. Y entonces tú lo conoces todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es fácil ser pastor sin amar a Jesús. Es fácil ir a la iglesia sin amar a Jesús. Es fácil leer una Biblia sin amar a Jesús. Es fácil oír una canción cristiana sin amar a Jesús. Todas esas cosas que le mencioné son importantes, pero lo que está por encima de todo eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Es difícil. Y el amor se manifiesta. ¿Ah? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Y tiene todavía su hijo?
¿Cuándo fue la última vez que lo abrazó? O solo le dice, te amo, y ya. O va y lo abraza y le soba la oreja. Y cuando lo abrazamos, ¿qué estamos demostrando? Se manifiesta una emoción, ¿verdad? De que lo amo, le estoy diciendo te amo. Y usted lo aprieta. Y él siente ese amor, siente que lo ama. Entonces Dios dice, ¿me amas? Dice, sí te amo, Señor. Entonces es como que Jesús le dice, demuéstramelo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. No nos vamos a meter en conflicto de por qué dijo cordero y oveja, pero lo que le quiero decir es esto. Eso quiere decir amar a las personas sin distinción. ¿Por qué? Porque está el otro mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de repente encontramos personas que tienen un carácter diferente y cuesta amarlas, pero hay que amarlas. Entonces es fácil ser pastor. Es fácil pastorear ovejas, porque solo hay que irles a dar comida y agua y cuidar que el lobo no se las coma. Pero sobre eso debe de haber amor. Es como cuando usted y yo trabajamos, pero no trabajamos con amor. Debemos amar lo que hacemos. Debemos amar el trabajo que tenemos. Y entonces eso nos hace sentir bien. Pero cuando vamos solo por ir, deseamos salir desesperados de ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay un espacio. ¿Para qué? Para amar. Así que vale la pena entonces que usted y yo pensemos si amamos a Dios, porque aquí hay un punto controversial donde muchos no van a la iglesia. Dice, yo amo a Dios, hermano, pero no la iglesia. ¿Y sabe usted qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¿Sabe usted qué es la iglesia? Son los redimidos por la sangre de Cristo. Y entonces, ¿cómo podemos decir amo a Dios, pero desprecio a la iglesia, desprecio el cuerpo de Cristo, desprecio a los redimidos por Cristo? No se puede. Y de esos encontramos muchos. Yo soy bueno, ¿verdad? Y yo no voy a la iglesia, pero soy bueno. Sí, es que no voy a la iglesia porque ahí hay mucho hipócrita. Pero yo quiero repetir las palabras que dijo el hermano Adrian Rogers en una predicación, y dijo, prefiero convivir un rato con los hipócritas en la iglesia y no pasar con todos ellos toda la vida en el infierno por la eternidad. Eso se va a dar siempre. Pero si usted y yo amamos a Dios, entonces Dios espera que se lo demostremos. 3 veces le preguntó a Pedro, ¿y cuántas veces Pedro negó al Señor? También fueron 3. ¿Y sabe por qué Jesús le preguntó esto? Porque si usted lee todo el capítulo, Pedro se cansó, se aburrió, no sé qué le pasó, perdió la visión, perdió el entusiasmo. Y dentro de todas esas cosas que le mencioné, Pedro agarró la red, me imagino yo, se la echó al hombro, se dirigió a los hermanos, los demás discípulos, y les dijo, hey, yo voy a pescar. Y los demás le dijeron, nosotros también vamos contigo. ¿Y sabe qué representa volver a pescar? Representa volver a la vida antigua. Y entonces Jesús, cuando lo llamó, le dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Pero vino el hombre y agarró la red, se montó al barco y dijo, no, vamos a pescar. Y se fue. Y los demás, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Tenga cuidado si Dios le ha dado a usted el don, el ministerio o la capacidad de servir. Y de repente usted tenga influencia sobre alguien y usted lo pueda desviar o yo lo pueda desviar a un camino equivocado. Camino hay que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dijo el proverbista. ¿Qué pasó con Pedro? Se fue con todos sus hermanos, amigos, discípulos, compañeros de Jesús, compañeros del ministerio, compañeros de pesca en la vida antigua, y se fueron expertos en la pesca. Y toda esa noche no pescaron nada.
Y por eso Jesús se aparece a la orilla del mar y dice, ¿tienen algo de comer? No, no tenemos nada, Señor. Toda la noche para un lado tiramos para el otro y no hay nada. Y entonces dice Jesús, tírenla a la derecha. Y la red se rompía de tanto pez. ¿Sabe por qué? Porque sin Jesús, su vida y la mía es un fracaso. Se lo vuelvo a repetir. Sin Jesús, su vida y la mía, sus proyectos y los míos, sin Jesús, son un fracaso. Jesús debe ocupar el primer lugar. Él debe ser el guía de mi vida, el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. Y yo debo demostrarle mi amor a Jesús. Vamos en la recta final. Y Jesús quiere saber, dijimos, si le amamos. Y ya vimos lo que pasó en Juan 21 con la historia de Pedro. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿cómo le demostramos nuestro amor a Jesús? ¿Cómo le demuestra usted su amor a Jesús? ¿Cómo le demuestro yo mi amor a Jesús? Piense un momento. Si yo le digo a usted que usted ama a Jesús, ¿ok? Entonces, ¿cómo le demuestra usted su amor a Jesús? Dice, bien, hermano, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado de la iglesia, hermano, de veras, sí. Voy una vez al mes, hermano. ¿Usted cree que ese es amor? Cuando uno está enamorado, ¿cómo quiere estar? Quiere ver todos los días. Y un mensajito lo inspira. Una llamada lo emociona. Una visita le hace palpitar el corazón. ¿Por qué? Porque está enamorado. Ajá. Y si estamos enamorados de Jesús y venimos una vez al mes a ver cómo está su casa, cómo están los hermanos, debemos tener cuidado cómo lo estamos haciendo, cómo le demostramos nuestro amor a Jesús. Y una de las primeras cosas que espera Jesús que le demostremos es obediencia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 15, Juan 14, 15, quien está hablando también es el Señor Jesús. Y dice de la manera siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando hablamos de guardar los mandamientos, estamos hablando de ¿qué? Obediencia. Y estamos hablando de obediencia ¿cuándo? ¿Los días que hay reunión? No, obediencia siempre. Y si me equivoqué, y si pequé, si desobedecí, inmediatamente yo sé que puedo ir al altar para encontrar el oportuno socorro y pedir perdón. Pero tengo que demostrar mi obediencia. Y Dios pone autoridades en la iglesia y yo voy a sujetarme y voy a demostrar obediencia. ¿Y por qué debo yo amar a Dios? ¿Por qué debo amar a Jesús? ¿Por qué debo demostrarle a través de mi obediencia que lo amo? Porque Él nos amó primero. Ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera ya estábamos en el plan de Dios, sí. Pero aún así, y Dios conociendo nuestra condición, nos amó. Vea por favor lo que dice primera carta de Juan. Primera de Juan en el capítulo 4, creo verso 19. Primera de Juan 4, 19. Y Juan, que es el apóstol que nos habla del amor, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué razón? Porque Él nos amó primero. Y nos amó con un amor sin condición. No preguntó, ¿eres buena gente? ¿Tienes religión? ¿O te portas bien? No preguntó nada de eso. Sencillamente me amó tal como soy. ¿Por qué? Porque Él quería perdonar y limpiar mi pecado. ¿Por qué perdonar y limpiar mi pecado? Porque estábamos en pecado y el pecado nos separa de Dios. Y el pecado tiene como consecuencia, la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su infinito amor nos ha limpiado. En Apocalipsis capítulo 1,
en el verso 5, Apocalipsis 1:5, es un texto muy hermoso. Usted debe de ver esa palabra que resalta ahí. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. Y mire qué hermoso. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué hermoso texto. Él es el testigo fiel, aunque yo sea infiel. Él es el soberano, Él es el que está por encima de todo. Y me amó, aún con defectos, con debilidades, pero me amó. Y no solamente me amó, me limpió. Me gusta esa palabra, me lavó. Como cuando usted agarra una camisa, ¿verdad?, y empieza hasta quitarle toda la mugre. Me lavó. ¿Y con qué me lavó? Con su sangre. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos una relación estrecha con Dios. Para que usted y yo estemos preparados para irnos a la eternidad. Para que usted y yo no seamos condenados, sino que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, esto es una cuestión de fe. Porque aquí usted no ve ni una imagen, ni una estatua, ni un cuadro. Usted no ve nada. Es una cuestión de fe. Es una cuestión que no necesito ver para creer. Veamos lo que dice, y aquí creo que casi es el penúltimo. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 8 y verso 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8 y 9. Y es importante que usted traiga su Biblia y maneje su Biblia y comprenda lo que la Biblia dice. Y mire lo que dice el verso 8, o escuche lo que dice el verso 8. A quien amáis sin haberle visto. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué sucede? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero el gozo se manifiesta, hermano. El gozo se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, con una sonrisa, con un aplauso, no sé, pero ahí de alguna manera se manifiesta. Pero muchas veces decimos yo tengo el gozo del Señor y no sabemos a dónde está, pues. Hace años se cantaba un coro que decía yo me gozo el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado también. Y si al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Y por qué? Porque es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor no es por un rato, no es por días, es por siempre. Muchas personas viven decepcionadas, viven angustiadas, viven deprimidas. ¿Por qué? Porque no le han dado la oportunidad a Dios de que entre en sus corazones y que el gozo de la salvación invada sus vidas. El salmista, cuando pecó en el Salmo 51, usó esa frase: devuélveme el gozo de la salvación. Si usted está en la iglesia y está triste, angustiado, preocupado, decepcionado, debe hacer un alto en su vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque aquí hay gozo. El gozo de que Dios me perdonó, el gozo de que tengo a Jesús en mi vida, el gozo de la salvación y el gozo de que voy a la eternidad. Si usted y yo amamos a Dios, creo que tenemos un último texto. Si usted y yo amamos a Dios, debemos de tener una conducta que marque la diferencia. Y Pedro dice, Colosenses creo que es, Colosenses capítulo 3, en el verso 12. Y esta noche o esta hora en que usted nos ve, nos escucha,
debemos pensar realmente si estoy amando a Dios y cómo lo estoy demostrando. Jesús le pidió a Pedro, si me amas, entonces apacienta mis ovejas. Es decir, demuéstramelo entonces haciendo esto. Si usted y yo amamos a Dios, entonces también tenemos que demostrarlo de alguna manera. No basta decir te amo, hay que demostrarlo. Con hechos, bueno, con palabras, pero también con hechos, con acciones que hacemos. Y dice esto: vestidos pues como escogidos de Dios. Escogidos de Dios. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? Son santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si Dios está en mí, si yo amo a Dios, entonces mi vida tiene que tener un cambio. La pregunta es, ¿demuestra mi vida que amo a Dios? Padre, gracias por esta noche, por permitirnos leer tu palabra, tratando de darle la interpretación correcta, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por amarme. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por permitirnos amarte también a ti. Queremos demostrar nuestro amor a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora, en el nombre de Cristo. Y posiblemente alguien sienta la necesidad de decir: Dios, te necesito en mi vida, porque en vez de tener sentimientos y emociones positivas, tengo sentimientos y emociones negativas. En vez de sentir el gozo, siento tristeza. Esta es la noche, esta es la hora en que Dios puede tomar tu corazón. No sé si todos ya tienen a Cristo, o si hay alguien que necesita a Jesús en su vida. No sé cómo te sientas, no sé cómo estés, pero si acaso en tu vida hace falta algo, se llama Jesús. Y si quieres invitarlo a esta hora, yo te invito a que lo hagas repitiendo esta oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche reconozco que te necesito en mi vida. He vagado en mis propios pensamientos y en mis propios caminos. Hoy reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Hoy vengo ante ti y te pido perdón. Perdona mis pecados. Lávame con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Hoy abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Dame la fuerza para mantenerme en este camino hasta el día en que tú vengas. Y ayúdame para amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha tomado una decisión, manténgase firme en el camino de Cristo y demostremos nuestro amor al Señor. Gracias por estar aquí. Que Dios le bendiga. Feliz noche. Nuestro hermano nos va a despedir.